Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 27 de enero de 2025 y esto es La Contracrónica. No es un secreto para nadie a estas alturas que el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca reinicia las relaciones transatlánticas, unas relaciones que habían mejorado sustancialmente durante el mandato de su predecesor, de Joe Biden. La Unión Europea, como uno de los principales socios comerciales y aliados estratégicos de Estados Unidos, se encuentra ahora ante un escenario complejo y lleno de incertidumbre, habida cuenta del historial de Trump respecto a Europa en su primer mandato. Trump lleva años mostrando una postura muy crítica hacia la Unión Europea. La ha descrito en muchas ocasiones como un rival en el comercio global y como un aliado poco fiable. Nada de eso ha cambiado. En su discurso de investidura no mencionó directamente a la Unión Europea, pero insinuó que la nueva ronda de aranceles podría afectar también a las importaciones provenientes de Europa. Esto de que los castigos arancelarios crucen el Atlántico es algo que no hay que eliminar. Trump ha dicho en numerosas ocasiones que la Unión Europea trata muy mal a Estados Unidos, con quien mantiene un sustancioso superávit comercial. Pero la comercial es solo una de las patas en las que se materializará la agenda europea de Trump. La otra, y más importante todavía, es la política de defensa. La OTAN, que a lo largo de los últimos años ha revivido como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania, no es del agrado de Trump. Cree que se trata de una organización obsoleta. Esto provoca dudas sobre su continuidad, lo que repercute directamente en el compromiso estadounidense de defensa europea. Luego, para colmo de males, Trump está a partir un piñón con todos los líderes y movimientos euroescépticos. En el pasado celebró el Brexit y sus relaciones son tirantes, cuando no abiertamente malas, con los principales mandatarios europeos. Esa es, en última instancia, la razón por la que muchos en Bruselas, y no solo en Bruselas, también en París o en Berlín y en Londres, ven su regreso con desconfianza y preocupación. Por la cuenta que les trae, los líderes europeos quieren evitar la confrontación directa y hasta ahora se han decantado por una actitud cautelosa, al tiempo que se han mostrado partidarios de cooperar con el nuevo gobierno estadounidense. Con idea de subrayar la importancia de la relación transatlántica, la Comisión Europea, presidida por Ursula von der Leyen, ha adelantado su disposición a trabajar con Trump. De cara al interior, von der Leyen pretende reforzar la unidad europea para enfrentar los retos comerciales y de seguridad que puedan surgir. Esto incluye la defensa de los intereses europeos frente a posibles políticas arancelarias o medidas unilaterales de Estados Unidos en el aspecto de la defensa. El hecho es que la llegada de Trump podría ser buena para Europa en el ámbito energético, que es el que más dolores de cabeza ha dado a los europeos en los últimos años. Su política de drill, 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 es decir, perforar, 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 podría poner mucho más gas natural en el mercado, y eso, como es lógico, pues haría caer su precio. Pero para aprovecharse de esa abundancia de hidrocarburos, que parece que se materializará en los próximos años, tendrían los europeos que ir aparcando buena parte de la agenda medioambiental, que es la más radical del mundo, la más ambiciosa sin duda, y que en definitiva es la que está detrás del incremento sostenido en el precio de la energía en el viejo continente a lo largo de las 2 últimas décadas. Los políticos europeos no parecen por la labor de esto último, pero tampoco son conscientes del todo del desafío relativo a la defensa que tienen por delante en los próximos años. El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, estamos hablando mucho de él y más que lo haremos a lo largo de los próximos meses, ha puesto todo patas arriba, mucho más de lo que nos imaginábamos. Bueno, en el momento en el que supimos de su victoria, ya por el 5 de noviembre, ya sabíamos que esto iba a traer cola, muchísima cola. Pero bueno, anda todo el mundo, y cuando digo todo el mundo, es todo el mundo, todo el planeta Tierra, cruzando los dedos, por lo menos los que mandan, y poniéndose de perfil, y directamente la mejor cara que tienen, para no ser el objetivo de sus invectivas. Porque tras las invectivas, tratándose de Donald Trump, suelen venir las medidas hostiles. Es inútil que se pongan de perfil. Estados Unidos es demasiado poderoso como para librarse si uno se pone de perfil. Da igual, si el presidente de ese país decide agitar el tablero, todos van a terminar pagándolo en mayor o menor medida. En Europa conocen bien a Donald Trump, porque no es nuevo. A ver, gobernó 4 años, en 2017 era una incógnita, pero ahora ya sí que lo he dicho muchas veces aquí, ahora ya sí que podemos decir que sabemos de qué va este hombre.
Es cierto que en los últimos 4 años aprendió unas cuantas cosas, unas cuantas mañas, y que además ahora viene con una serie de objetivos personales, como comentaba aquí el otro día, el de dejar un legado, cosa que en 2017 pues estaba al principio de lo que él consideraba que iban a ser sus 8 años en el gobierno. No consiguió hacerlos seguidos, pero sí los va a hacer separados. Bien. Es conocido porque gobernó 4 años, hace no tanto tiempo. No es que Donald Trump fuese presidente en los años 90 y claro, han pasado más de 25 años y ha cambiado mucho el mundo. Salió de la Casa Blanca pues hace justo 4 años, en el mes de enero de 2021. Hace más, cuando digo justo es justo, porque creo que fue el día 21 de enero, el día que Joe Biden tomó posesión, y si no fue el 21 fue el 20, del 21 de enero o 20 de enero del año 2021. Bien, en Europa todo esto, en el momento en el que conocieron los resultados del 5 de noviembre, ya sabían lo que se les venía encima y algunos mandatarios se pusieron en lo peor. Otros han visto que pueden sobrevivir, como ya sobrevivieron al Trump 1.0, si queremos llamarlo así. De hecho, algunos de los mandatarios europeos ya estaban en el cargo cuando Trump fue presidente. Uno de ellos, el más conocido de todos, es Emmanuel Macron, el presidente francés, que llegó al Elíseo pues al mismo tiempo, prácticamente al mismo tiempo que Trump a la Casa Blanca. Macron ganó las elecciones presidenciales que fueron en la primavera de 2017 y en fin, se sigue manteniendo allí porque a diferencia de Trump, Macron sí consiguió ganar las elecciones presidenciales francesas que se celebraron las últimas en el año 2022 y luego además hay una diferencia en la duración de los mandatos. Los presidentes de Francia tienen mandatos de 6 años y no de 4, como los de Estados Unidos. Otra que ya estaba en su cargo era Ursula von der Leyen, que es presidenta de la Comisión Europea. Lo es desde diciembre, hablo de memoria, pero creo que no me equivoco, desde diciembre de 2029, poco antes de que empezase la pandemia. Pilló, por lo tanto, el último año de gobierno de Donald Trump. Más que fue el año pandémico, un año especialmente complicado. Su predecesor en el cargo, que fue Jean-Claude Juncker, fue presidente de la Comisión los 3 años restantes. Luego hay otros líderes muy conocidos en aquel entonces y de los que todavía se guarda memoria, como el caso de Angela Merkel en Alemania o de Boris Johnson en el Reino Unido, que han pasado a mejor vida políticamente hablando. Es decir, siguen vivitos y coleando y esperemos que por muchos años. Pero ya no se espera que Merkel vuelva a política. De Boris Johnson no podemos decir lo mismo. Podría volver a la política en cualquier momento y más en una política tan viva y dinámica como es la política británica. Otros, porque el caso de Mark Rutte, que estoy hablando también de memoria, Mark Rutte era primer ministro de los Países Bajos durante el primer mandato de Trump y ahora es secretario general de la OTAN. Es decir, simplemente ha cambiado de cargo. El tema es que Europa cree que está preparada para un segundo mandato de Donald Trump. De hecho, cuando les escuchas hablar, en las sucesivas declaraciones que han hecho a lo largo de los últimos meses, se les ve muy confiados, o quizás están fingiendo, no lo sé, pero parece que están confiados. Tras haber sobrevivido a esta primera versión de Trump, los líderes europeos creen que tienen algo así como la receta para afrontar un nuevo mandato y hacerlo con éxito, es decir, salir de aquí vivos como salieron la última vez. Pero su confianza, lo cierto es que, haciendo un análisis frío y desapasionado, como son siempre los análisis en la contracrónica, yo personalmente creo que no está justificada este optimismo, optimismo relativo. ¿Por qué? Pues porque se han centrado en los objetivos equivocados y están continuamente distraídos por las crisis que se han presentado en los últimos 4 años en Europa, especialmente por la guerra de Ucrania y sus consecuencias de tipo político y económico que han consumido buena parte de los desvelos de estos líderes europeos desde el año 2022. En definitiva, que Europa está lejos de estar preparada para este Trump 2.0, esta versión de Trump corregida y aumentada de la que os hablaba la semana pasada. La política europea no ha asumido, por ejemplo, todavía no ha asimilado, mejor dicho, la urgencia y el alcance de los cambios que serán necesarios en materia, por ejemplo, de gasto militar, que lo vienen diciendo desde hace mucho tiempo, pero ya sabéis la diferencia entre decir algo y hacer algo. Uno puede tener plena constancia de que tiene, qué sé yo, que dejar de fumar, y lo piensa muchas veces, incluso en alguna ocasión hace algún intento y le dura poco, y quien dice dejar de fumar, pues dice ponerse a dieta o aprender inglés, pero luego realmente no termina de hacerlo nunca. Pues algo similar sucede en Europa con el gasto militar. Es decir, que los halagos que hacen estos líderes europeos, la voluntad de enmienda, que sí, que vamos a gastar mucho más, pueden apaciguar temporalmente a Trump.
pero es poco probable que ninguno de ellos haga descarrilar los planes de Donald Trump de desviar los compromisos militares que tiene Estados Unidos con Europa en estos momentos. Es decir, que podría suceder que Europa se encontrase en no mucho tiempo muy expuesta sin la cobertura de seguridad que prestan los estadounidenses. Y no tienen aún una alternativa propia. Y para tener esa alternativa propia todavía falta mucho tiempo. Para Trump y sus asesores, la complacencia europea, o esta manera de enfocar los problemas, ya digo, de forma tan complaciente como que aquí no pasa nada, que no hay realmente problemas, que ya Trump se cansará, estarán otros temas, pues plantea uno de los o pone problemas en uno de los objetivos principales de Donald Trump en este mandato. E insisto, no tiene un segundo mandato para llevarlo, no tiene largo plazo. Ahora todo lo tiene que hacer al corto plazo. Que es la de trasladar la financiación de la defensa o lo principal de la financiación de la defensa europea a sus aliados de la OTAN. Trump lo viene diciendo desde hace mucho tiempo, pero en el último mandato no se terminó de materializar. Luego, además, vino Biden, vino la guerra de Ucrania, etc. Su gobierno, eso sí, posee algunas herramientas que podrían llegar a serle muy útiles y que podría usar para sacar a Europa de su letargo y de sus ensoñaciones. La principal, y esta ya lo han apuntado muchos analistas, es la de reducir, no eliminar por completo, pero sí reducir de forma notable la presencia militar estadounidense en el continente europeo. Que hoy hay miles de efectivos estadounidenses por distintos países europeos, prácticamente por todos, desde luego en todos los grandes, e ir transfiriendo las responsabilidades de estos contingentes estadounidenses, ir transfiriéndolo a los ejércitos de los países miembros de la OTAN. Esto obviamente los europeos lo saben, porque desde la victoria de Donald Trump en noviembre, se lo venían recordando, pero es que antes de eso Trump en campaña ya lo dijo, y es que se lo venía diciendo en su anterior mandato, aunque no pudo llevar adelante su plan. Bueno, esa es la razón por la cual estos mismos líderes han sido muy proactivos con respecto a Donald Trump con su última llegada. No han sido tan insultones como fueron la primera vez. Se han deshecho en buenas palabras y le han dicho a Trump que bueno, que puede contar con ellos, que no faltará cooperación y que están para lo que haga falta. Bueno, aquí hay una excepción, que es la de mi país, que es la de España. Es la excepción de Pedro Sánchez, que está utilizando a Donald Trump en clave interna. Que es un primer ministro que tiene infinidad de problemas parlamentarios, problemas de corrupción, problemas de credibilidad, en fin, que si se mantiene en el poder es porque tiene una voluntad férrea de mantenerse en el poder y utiliza, entre otros, porque no es el único, también utiliza a Francisco Franco, es que se murió hace 50 años, pero utiliza a Trump para utilizarlo como recurso propagandístico de cara a mantener unida su base electoral, que es una base electoral de izquierda o directamente de extrema izquierda. Quitando a Pedro Sánchez, el resto de mandatarios europeos o han dado la bienvenida directamente, caso de Giorgia Meloni, por ejemplo, a Donald Trump, o se han mostrado partidarios de dialogar lo que haga falta. Es decir, de no poner ni un solo problema. Antes de que les arrojen la piedra y les hagan una herida, se han puesto la venda. Todos, sin excepción, han prometido gastar más en defensa. Esto es una cantinela que venimos oyendo desde hace mucho tiempo, pero que son promesas. Y este año vamos a gastar un poquito más, y es cierto. Lo cierto es que Europa gasta sensiblemente más en defensa de lo que gastaba en el año 2019, no digamos ya que en el año 2012. Este mismo mes, el secretario general de la OTAN, que ya es Marrute desde hace poquito tiempo, ha dejado claro que Europa sabe que debe gastar más. Que no es algo que el secretario general de la OTAN, un europeo, dijese eso hace 10 años hubiera sido impensable. Bueno, sí, lo ideal es eso, pero por supuesto no es prioritario. Ahora ya lo toman como algo prioritario. Y ahora que en muchos países, especialmente a raíz de la guerra de Ucrania, han alcanzado o superado ese objetivo que fijó la OTAN, ojo, que lo fijó creo que fue en 2014, de hace ya muchísimo tiempo, 11 años ya, de gastar como mínimo el 2% del PIB en defensa. No es el caso ni mucho menos de España, que gasta solo el 1,3% del PIB. Y ojo, a pesar de todo, ha crecido también el gasto militar en España, porque en el año 2019 creo que no llegaba al 1%, era algo así como el 0,9%. En el resto de los países, en algunos, especialmente los del este, los crecimientos han sido sostenidos. Bien, pues ahora están debatiendo si elevar el listón
de gasto hasta el 3%, con la esperanza de que estos presupuestos más altos, aunque todavía por debajo del 5% que pide Donald Trump, puedan mantener al ejército estadounidense comprometido con la defensa del continente. Es decir, puedan dar la excusa a sus aliados en Washington para que, aunque se retiren tropas de Estados Unidos, de Europa, y el coste sea menor, el grueso de la carga de la defensa de Europa siga sobre los hombros de los contribuyentes estadounidenses, que es precisamente lo que quiere evitar y con lo que quiere acabar Donald Trump. En Europa también pretenden utilizar el alineamiento económico que hay y del propio sistema político que se tiene con Estados Unidos. A ambos lados del Atlántico hay democracias liberales muy unidas desde el punto de vista político, también emocional, cultural, etcétera, y ese compromiso que se ha tenido siempre con la alianza transatlántica para evitar disputas comerciales, que las temen especialmente, sobre todo algunos países, como podría ser Alemania, que es un gran exportadora a Estados Unidos. Christine Lagarde, que es la presidenta la gobernadora del Banco Central Europeo, ha pedido, que esto lo pidió el otro día, que Europa aborde lo que denominó una checkbook strategy, es decir, una estrategia algo así como la chequera, estrategia de la chequera, es decir, que los Estados miembros compren más gas natural a Estados Unidos, cosa que lo van a tener fácil porque Donald Trump pretende perforar mucho, abrir nuevos yacimientos, que se abran nuevos yacimientos por distintas partes del país y eso va a poner más gas natural en el mercado. Decía esto Lagarde no solo por eso, sino también por el tema de las compras de armas a Estados Unidos. Es decir, que esto puede aplacar en cierta medida al nuevo inquilino de la Casa Blanca, es decir, que vean que vale, los europeos pues no me caen especialmente bien, pero a cambio me están comprando mucho gas, me están comprando más armas que lo que suele ser habitual y a cambio pues tengo que corresponderles de algún modo, no solo ya en cuestiones militares, sino en cuestiones comerciales también, no les puedo freír aranceles porque entonces me los pondrían ellos a mí. Y a ver, proveedores de gas hay unos cuantos por todo el mundo. Otros han ido incluso más lejos y han pedido a sus homólogos, a otros primeros ministros o presidentes, adherirse a la política china de Trump. Es decir, la de contener a los chinos, reduciendo importaciones provenientes de ese país y controlando las exportaciones. Especialmente las exportaciones en material sensible, como pueden ser los semiconductores. Y ciertos productos que se teme que los chinos lo copien o que les puedan servir para utilizarlos contra Occidente en general. Las concesiones en materia económica relativas a China le pueden de nuevo ganar algo de tiempo a los europeos, pero es poco probable que disuadan a Trump de tomar medidas más duras. Bien, esta es la parte, digamos, de la zanahoria. Le han estado poniendo la zanahoria a Trump en los últimos meses de una manera muy evidente. Aparte de eso, los mandatarios europeos también están recurriendo, no sé cómo decirlo, al simple miedo. Exageran lo que las denominadas conexiones entre Europa y Asia. Advierten, por ejemplo, que la credibilidad global de Estados Unidos está en entredicho. Es decir, que exigen que Estados Unidos siga manteniendo una presencia sólida en Europa porque eso supone también contener a China, pero contenerla desde este lado del mundo. Y esto implica pues terminar de financiar la derrota de Rusia en Ucrania. Para esto se tiene bien aprendida la teoría, o las teorías. Inciden, por ejemplo, en el papel de Corea del Norte y de China en la guerra de Ucrania. Recuerdan que Taiwán podría ser la próxima ficha de dominó si Ucrania cae. Es decir, que si termina Vladimir Putin ganando esta guerra y dándole una dentellada considerable a Ucrania, que lo siguiente será Taiwán, y no digo yo que no, sería perfectamente coherente con la manera de actuar de Vladimir Putin. Otra forma de presión que tienen, y es una forma de presión que, bueno, podría producir algún efecto, no lo sé, pero lo dejan caer siempre que pueden y lo insinúan. Y es que una retirada estadounidense de Europa podría empujar a los propios europeos a los brazos de China. Nos habéis abandonado, pues tendremos que buscarnos un nuevo protector.
Todo esto se basa, como podéis ver, en temores estadounidenses clásicos, que los podemos datar en décadas atrás, sobre su pérdida de influencia en el escenario mundial. Y están dirigidos a que el círculo más cercano de Trump, pues ese que defiende priorizar los recursos hacia Asia, pues se lo piense. Y que no aconsejen al presidente que mantenga todavía cierta prioridad sobre Europa. Estos esfuerzos para prepararse por si cambiaba el presidente no han sido del todo en vano. Ojo, mal que bien, estas estrategias que han utilizado los europeos no les han funcionado del todo mal. No han funcionado del todo mal, podemos decir. El aumento del gasto en defensa de los miembros de la OTAN desde 2020 ha crecido. Eso es un hecho. Es decir, eso no es opinable. Y ha crecido en algunos casos mucho, como sobre todo en el este de Europa. Es cierto que ha crecido porque tiene una guerra allí. Es más, Trump ya se está atribuyendo el mérito de eso, ya está diciendo que los europeos al final le han terminado haciendo caso, por eso muy tercos, y han terminado haciendo el caso, aunque con unos años de retraso. Pero, si bien las promesas de un mayor gasto militar son buenas, más habida cuenta de cómo está el tablero hoy, pocos países europeos saben hoy de dónde sacar el dinero para incrementar o acrecentar los presupuestos de defensa. Es decir, que muchos países están más centrados en Ucrania y en las consecuencias de una retirada estadounidense de esta guerra que en reforzar sus propias defensas. Todo esto deja a Europa muy desincronizada, con un gobierno estadounidense impaciente sobre el alcance y la velocidad con la que debería reproducirse esta transferencia de responsabilidad en la defensa de Europa, es decir, de Estados Unidos a las propias potencias europeas. Esta complacencia tal vez no sorprende si tenemos en cuenta la historia pero historia con mayúsculas, es decir, lo que ha pasado entre Washington y los países europeos principales sobre quién debe defender Europa. Esto es un debate histórico más que político. Esto es un debate que se remonta al menos a la fundación de la propia OTAN. Durante décadas, las autoridades estadounidenses han presionado para que se compartan más las cargas. Es decir, les cuesta muy caro defender Europa, en una palabra. En su momento lo daban por bien empleado porque estaban los soviéticos ahí, el muro de Berlín, etc. Pero desde el año 1990, pues es un gasto considerable, no tan grande como en los años 70 u 80, pero un gasto considerable al que los europeos no quieren participar demasiado. Ojo, por eso el debate se remonta a la fundación de la OTAN, pero especialmente a partir de la caída del bloque soviético, ya en la década de los 90. Los estadounidenses han pedido que, una y otra vez, todos los presidentes, que a ver si gastáis un poco más. Pero nunca han estado dispuestos en Estados Unidos a aplicar presiones reales. Luego, las autoridades europeas siempre han prometido hacer más, pero luego nunca lo han hecho. Por un lado teníamos a unos pidiendo una cosa, pero no presionando para que se hiciese, a los otros diciendo que la iban a hacer, pero luego sin hacerla. Digamos que en ambos casos, en ambos lados, ha habido una suposición aceptada por todos de que Europa no puede defenderse debido a su fragmentación, a sus divisiones internas y a que sus prioridades son distintas. Es decir, que prefieren gastar en otros capítulos de gasto y no necesariamente en defensa. No sé, tal vez parezca contradictorio, pero los responsables políticos europeos, los presidentes, primeros ministros, gobiernos, etc., también tienen la experiencia del primer gobierno de Trump, y eso les puede traer cierta tranquilidad. A pesar de lo incendiario de su retórica, durante el mandato de 2017 a 2021, Trump no hizo cambios significativos en el compromiso de Estados Unidos con Europa. No, la OTAN incluso se expandió, creció en el mandato de Trump. Se sumaron Montenegro y Macedonia del Norte. Y su gobierno, el gobierno de Trump, antes de que empezase la guerra a Ucrania, incrementó el suministro de armas a Ucrania. Pero el segundo mandato de Trump seguramente sea diferente del primero. Será diferente en muchas cosas. Entre 2016 y 2020, la única voz, podríamos decir, o casi única voz en Estados Unidos que pedía que Estados Unidos se retirase de Europa era el propio Trump. La mayor parte de sus asesores no querían, se oponían a eso. Suscribían, digamos, el consenso de los círculos de poder de Washington de que
trasladar por completo la carga de la defensa de Europa a los europeos reduciría la influencia estadounidense. Y eso terminaría por poner en riesgo la seguridad de Estados Unidos. Bien, hoy son esos mismos círculos los que presionan para que Estados Unidos destine menos recursos a la defensa europea. Entre los republicanos crece la sensación de que Washington ha pagado mucho más de lo que le correspondía en la guerra de Ucrania, por ejemplo. Que no estaba mal, es un aliado, no es un aliado de la OTAN, pero es un aliado de Estados Unidos y fue invadido y estaba claro que los estadounidenses tenían que apoyarle. Pero consideran, el Partido Republicano, que se ha ido demasiado lejos. Luego además son muchos los que creen desde hace tiempo que el teatro europeo es secundario y que deben echar el resto en el Indo-Pacífico, que es donde se despachan sus intereses más preciados y su principal rival, que es China. Luego, por último, el Departamento de Defensa, el Pentágono, está cada vez más preocupado por cuestiones presupuestarias. Que no hay dinero para todo y esto obliga a priorizar. En los 2 últimos años, 3, desde 2022, van a ser 3 años ya de la guerra de Ucrania, los estados europeos han mejorado sus capacidades de defensa. Esto lo hemos podido ver aquí en La Contra, porque es un tema que he tratado varias veces. El gasto ha aumentado, en parte debido a la postura de Trump en su primer mandato y mucho más debido a la invasión rusa a Ucrania en 2022. Estos avances son bienvenidos, pero claro, llegan como mínimo una década tarde. La defensa conjunta de los países de Europa sigue en una fase muy inicial. Sus ejércitos son demasiado pequeños y muchos de ellos carecen de tecnologías fundamentales de guerra o de elementos básicos en un ejército grande, como puede ser capacidad de reabastecimiento en vuelo o servicios de inteligencia, de vigilancia, de reconocimiento propios. Tampoco tienen un sistema común de mando y control, más allá del que tienen en el marco de la OTAN. Así, dicho sin rodeos, los ejércitos de Europa no están ni remotamente preparados para una guerra. Por fortuna eso tiene solución, claro. Los estados europeos tendrán que aumentar sensiblemente el gasto, aumentar con ello el tamaño y la preparación de sus ejércitos y adquirir o desarrollar estos sistemas armamentísticos más sofisticados y más caros. Porque a pesar de que tienen la guerra a 2 horas o menos en avión, muchos no terminan de entender que el mundo de hace 15 años ya no existe y que las amenazas son reales. Trump podría recordárselo sin necesidad de abrir la boca. Bastaría con que retire soldados destacados sobre el terreno, muchos soldados. Con Joe Biden se hizo justo lo contrario. En los últimos 4 años, el número de efectivos estadounidenses destacados en Europa se ha incrementado en unos 20.000 más o menos, por la guerra de Ucrania, obviamente. Como el riesgo de que esa guerra se extienda es mucho menor que en 2022, pues estas fuerzas podrían retirarse sin riesgos significativos. Y esto le indicaría a los mandatarios europeos que Trump se toma en serio lo de la transferencia de responsabilidades. Pero es que incluso la guerra de Ucrania ofrece oportunidades. La guerra lo ha condicionado todo en estos 3 últimos años. La guerra ha impedido que se avanzase en esa transferencia de responsabilidades de Estados Unidos a los ejércitos europeos. No tenemos ni idea cuándo acabará esta guerra, pero con Trump se abre una ventana de oportunidad para alcanzar un acuerdo de paz, o como mínimo un armisticio duradero. Esa es la verdad. Es ahí, cuando dejen ya de tronar las bombas y silbar las balas, cuando la Casa Blanca podría aprovechar, ya que la cosa se ha terminado o está en vías de terminarse, aprovechar para ir desligándose poco a poco de lo que han venido haciendo hasta ahora. Es decir, que Ucrania podría ser un paso hacia una relación de defensa más equilibrada entre Estados Unidos y sus aliados europeos. Y esto pues podría impulsar a Donald Trump o al que venga después a que los europeos satisfagan muchas de las necesidades o de financiación ucranianas o de lo que quede de Ucrania, fuera ya del paraguas de seguridad estadounidense. En fin, eso dependerá del momento y el modo en el que se firme el alto el fuego. Pero es inevitable que ahora sí Trump pueda llevar adelante su plan de hace 8 años de reducir de forma sustancial la contribución estadounidense a la defensa de Europa. En París, en Londres, en Berlín o en Roma parece que lo han entendido. En Madrid no tanto, porque en España van siempre con retraso. Es posible que una vez haya caído el actual gobierno, pues se equiparen con el resto de miembros de la OTAN. Pero hoy por hoy, pues nada se puede esperar de Sánchez en este sentido. Lo suyo es pura supervivencia sin más. En el resto de los grandes, el mensaje lo han captado y tratarán de agradar a Trump. El problema es que les queda mucha tarea por hacer.
Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Juan, que a raíz de la dimisión de Justin Trudeau nos habla de su experiencia viviendo en Canadá, más concretamente con los excesos posmodernos de aquel país. Hola Fernando y a todos los contraescuchas. Bueno, yo mando este audio porque quería compartir con todos vosotros mi experiencia viviendo en Canadá, concretamente en la provincia de la Columbia Británica a raíz de la dimisión de Trudeau. Y bueno, una serie de tendencias woke en su sociedad que, bueno, a mí francamente me llamaron la atención, que me parece que, bueno, puede ser interesante. En primer lugar, también, vamos, has hecho alguna referencia en tus programas sobre los nativos americanos en Canadá, que los llaman First Nations. Y es curioso que en los colegios todas las mañanas dan gracias y piden perdón por estar ocupando sus tierras, ¿no? Cuando luego en los colegios públicos, por ejemplo, de la zona rural donde yo vivía, había muy pocos First Nation que iban a esos colegios precisamente, ¿no? O en las zonas turísticas de donde vivía yo, vamos, cerca de donde yo vivía, que tenían unos tótem haciendo precisamente lo mismo, pidiendo perdón, y luego veías que ellos estaban desplazados de las zonas turísticas donde, bueno, había gente que legítimamente, obviamente, estaba explotándolas, ¿no? Por otro lado, me parecía muy curioso también la estética LGTB en las calles, en todos los establecimientos, los comercios, ¿no? Que veías un paso de cebra perfectamente pintado con la bandera y luego torcías a la derecha y tenías a lo mejor una fila de 60 personas adictas al fentanilo vagando por la calle, ¿no? Para un poco ver la contradicción en la que los lugares públicos estaban también cuidados y conservados para unas cosas y luego pues la cara B era bastante triste. Otra cosa que a mí me llamó bastante la atención, que bueno, no sé si es un tema personal, y es que en el entorno de trabajo donde yo estaba, en la oficina, había carteles en los que por respeto al espacio personal de la gente te prohibían llevar colonias, llevar perfume. Sin embargo, el código de vestimenta y la higiene de la gente no era una cosa que se pusiera en duda, ¿no? A mí me llamó mucho la atención. Yo, la gente que conocí, la verdad es que cada vez estaba más cansada de estas actitudes, sobre todo porque económicamente estaban bastante afectados. La vivienda estaba por las nubes. Allí las hipotecas las revisan cada 5 años y todo el mundo que yo conocí con una hipoteca, las últimas revisiones les estaban subiendo los intereses de una forma brutal. Por ejemplo, una casa en un entorno rural donde yo vivía, unas 4 horas de Vancouver, con una pequeña parcela y 100 metros construidos, a lo mejor se iba a $800,000, $1.000.000 canadienses, que al cambio pues serían unos 600.000 euros, una barbaridad. Sin embargo, bueno, he de decir que Canadá y la zona donde yo viví es un gran país y espero que se recuperen y que, bueno, hayáis encontrado interesantes estas anécdotas. Un saludo y muchas gracias por tu trabajo. En el tema de los indios en Canadá tienen cierto sentimiento de culpa, porque a diferencia de lo que sucedió en México o en general en toda Hispanoamérica, donde hubo un notable mestizaje, en Canadá se produjo una limpieza étnica considerable. Desde que empezaron a asentarse los colonos europeos, que fueron al principio pues básicamente ingleses y franceses. Esa limpieza étnica, unida al hecho de que Canadá está tan al norte que la población indígena era pequeña, permitió que las colonias se extendiesen mucho, estas colonias europeas, mucho y muy rápido. Y de mirar los datos, por curiosidad, y en el año 1900, es decir, en plena Canadá británica, el 30% de la población era de origen francés, el 35% de origen británico, el 22% de origen irlandés, el 6% de origen alemán y luego porcentajes menores de otros países europeos como Holanda, Suiza, Noruega, Dinamarca o Suecia. Vamos, que los indígenas en 1900 representaban solo el 2% de la población. Y en 1920 era todavía peor, eran todavía menos, era solo el 1%. Bueno, esto hizo de Canadá un país casi completamente blanco, hasta que empezaron a entrar inmigrantes de otras partes del mundo, como Extremo Oriente o la India. Eso de llenar de banderas arcoíris, que nos comenta también Juan, de llenarlo todo de banderas arcoíris, a ver, eso no es cosa de Canadá. En España es muy común que haya bancos con la bandera arcoíris y banderas en edificios y en establecimientos
que se dirigen a esta comunidad. A mí personalmente no me molesta, me da igual, creo que es más una moda que otra cosa con la que las autoridades locales pues tratan de parecer modernas. Pero bueno, como bien has dicho, Juan, lo que ha terminado de hartar a los canadienses de Trudeau ha sido la inflación. La inflación y la crisis inmobiliaria. Con las tonterías y los excesos posmodernos se puede llegar a convivir, siempre que no sean muy intrusivos estos excesos en la vida privada. Pero con la inflación no hay manera de convivir, porque es un fenómeno tan dañino que empobrece a todos en tiempo récord, impactando directamente en la calidad de vida. Bien, seguimos con Ignacio, que está en Alemania y que nos habla de los incendios en Los Ángeles. Hola Fernando, lo primero de todo te quiero dar las gracias por tus programas porque me acompañan y arrullan en múltiples viajes que hago yo en Alemania donde vivo, sobre todo en coche, y es una maravillosa manera de utilizar el tiempo para algo productivo. Mira, te quería hablar del tema de los incendios en California. Y es un tema que he estado siguiendo bastante en los últimos días. Entonces, lo primero, me encanta la típica cosa que a todos nos fastidia, pero no sabemos expresarla, tú la expresaste muy bien, y es el tema de que con todo esto de la agenda del cambio climático, al final los tíos se ponen a mirar soluciones a 70 años u 80 años. Yo no creo que ninguna de estas medidas así de coches eléctricos tenga el más mínimo efecto. Convencer a los chinos de que no hagan térmicas, pues a lo mejor tendría, pero es que de entrada no creo que el dióxido de carbono tenga nada que ver con el cambio climático, o muy marginalmente quizás. Y claro, no se ponen a mirar lo que es inmediato, que es el tema este del cuidado forestal, ¿no? Y yo tengo, como ya peino canas, pues me acuerdo de mi infancia lo que era, y no sé si muchos contraescuchas les pasará, pero en los 80 en España había incendios por todas partes, todo el tiempo. Y bueno, pues una de las cosas que pasó cuando el país empezó a tener un poco más de cuidado y más de presupuesto era pues que se tomaran ciertas medidas que eran muy básicas, hacer cortafuegos, desbrozar, o sea, limpiar el bosque. Y claro, ahí está el tema que yo creo que no, bueno, el tema de que en California no lo estaban haciendo, el tema, ¿por qué no lo estaban haciendo? Pues por ideología pura y dura, por Pachamama, esencialmente. O sea, el bosque hay que tenerlo muy natural y que no hay que recoger, que hay tal especie de escarabajo que vive entre la maleza y las hojas secas, y por lo visto pues llevan muchísimos años. Y esto se relaciona con otra cosa que tú mencionabas, ya era lo de las compañías de seguros. Y ese es un indicador muy bueno de que esto se veía venir. Y lo que sucedió, por lo visto, es que las compañías de seguros dejaron de asegurar en muchísimas zonas de Los Ángeles. Y el motivo fundamental era porque veían que iba a haber un fuego y que iba a terminar por afectar a zonas habitadas. Y el motivo no era otro que el bosque no estaba limpio y que, bueno, esto es una cosa que pasa periódicamente, incluso teniendo el bosque cuidado, y evidentemente para una compañía de seguros es un infierno. Porque es un evento de mucho impacto y claro, cada casa que se queme ahí pues son 2-3 millones de dólares y la probabilidad, si no está en el cero, pues evidentemente llega un momento en que os dicen es que no te lo puedo asegurar y es completamente razonable. Digamos, el gobernador de California tomó una medida que era pues digamos muy, por decirlo de manera, mi ley diría de zurdos, y era como pues te obligo a asegurarles. Y el resultado, por lo visto, fue, en lugar de tomar nota de que ni las compañías de seguro querían asegurar, pues que muchas compañías de seguros se fueron, sencillamente, o se metieron en litigios con el Estado de California. Y luego el resto, pues yo no creo que se haya utilizado como arma, o no creo que sea ilegítimo utilizarlo como arma política, porque es un caso muy claro de negligencia. O sea, ya no solo por el tema del mantenimiento forestal, es muy similar en muchos temas a lo que sucedió con la Dana en Valencia. O sea, hay el tema de, pues por ejemplo, quién era la alcaldesa de Los Ángeles, que por lo visto ni era de allí, es una parachic, y le dijeron, pues ahora tú, alcaldesa de Los Ángeles, básicamente. Y la señora parece que tenía otras vocaciones, un poco más altas, mucha relación con África. Bueno, long story short, el día de los incendios estaba en Ghana. Y por lo visto no era la primera vez que estaba en África y no estaba en su ciudad atendiendo los temas.
Luego, de temas, digamos, del gobernador, pues le están reprochando muchas cosas, que no es solo el tema de que el norte de California tiene mucha agua y se podría mandar hacia el sur de California. La verdad es que no sé, no lo he mirado si es que había agua suficiente. Sí que mencionan que hay una de las presas que hubieran sido críticas para apaciguar este fuego, que estaba vacía por, no sé, por lo visto, pues problemas de mantenimiento y lo que fuera. Pero claro, cuando llevan muchos años en California desmontando presas, veas la analogía con Valencia, pues al final lo que sucede es que la naturaleza sigue su curso. Y bueno, pues no se llevan por 15.000 hectáreas quemadas, pero es bastante fuerte. Lo que sí que ha tenido mucho impacto en Estados Unidos ha sido el tema político, porque ahora están muy sensibles, es un final de ciclo, el tema de inclusión, de día y como lo llaman allí, todo este tema woke, porque claro, ahora están apareciendo los vídeos de la jefa de bomberos de Los Ángeles, que es una señora fantástica, muy lesbiana, no sé si muy preparada para la tarea, cobra $300.000 y el día que tomó posesión lo primero que dijo es que su principal objetivo era la diversidad y la equidad. Y claro, no es, digamos, la típica declaración que vaya a envejecer muy bien. Si a eso le sumas que en un vídeo institucional sale otra gerifalte de bomberos que parece ser una señora pues muy negra y muy lesbiana y muy todo, y dice una frase de si soy capaz de llevar a tu marido en brazos, y con toda la chulería dice, pues si tengo que tener que llevar a tu marido en brazos es que tu marido ha hecho algo incorrecto, ¿no? Bueno, pues todas estas cosas de wokismo puro y duro es lo que le ha llegado al alma a mucha gente y que ha generado este cabreo generalizado, ¿no? Y bueno, pues hay muchísimas cosas más. O sea, el tema es bueno, por lo visto habían bajado el presupuesto de bomberos también y todo eso. Y se ve, pues, muchas similitudes y mucha arrogancia por parte de las autoridades como en Valencia, ¿no? O sea, por artículo 33 no desbrozamos el bosque. Pues mira lo que pasa. En Valencia, por artículo 33, pues no podemos limpiar los cauces de los ríos. Y bueno, pues al final, fíjate, es una arrogancia de gente de ciudad que no hace ni puñetero. Yo personalmente nací en Valencia, conocí el tema de la limpieza de los cauces, que lo decían los agricultores, todas las limitaciones que les han puesto, y como gente, pues cualquier, con perdón, pajillero que está en un despacho con 27 cuadritos de Pachamama, se cree que porque tiene un título universitario de tercera sabe más de esto que el agricultor que lo vive todos los días. Y bueno, pues es un poco también lo que ha pasado, yo creo, allí en California. Y como te digo, ahí ya las veis, muchas similitudes con lo que pasa en Valencia. Así que nada, que se me ha hecho muy larga la nota, que muchísimas gracias y que nada, que espero que os vaya a todos los contraescuchas fantásticamente. Un abrazo. Pues Ignacio, en España recuerdo que en mi infancia los incendios eran el pan nuestro de cada día, todos los veranos. Vamos, era poner el telediario a la hora de comer o de cenar y era siempre, todos los días, desde el mes de junio hasta el mes de septiembre, había un incendio en algún punto de la geografía española o varios incendios en distintos puntos. Creo que el récord en hectáreas quemadas se dio en el año 84 o el 85, no recuerdo bien, pero a mediados de los 80. A ver, hoy sigue habiendo incendios en verano, como es normal, pero ya no son como los de entonces. En buena medida porque se hace un trabajo preventivo y de concienciación. Cuando se tiene que ir a apagar un incendio es que se ha fracasado. Nada más, es que no se ha conseguido prevenir. Estamos hablando de incendios no provocados, es decir, de incendios naturales. Creo que a todos los españoles nos han martillado desde muy pequeños toda la vida con eso de todos contra el fuego, de mucho cuidado si salís de acampadas, si vais al campo. Y está bien que nos hayan martillado porque la prevención, o mejor dicho, la concienciación forma parte de esa prevención. El trabajo preventivo, además, se ve a poco que uno salga al campo. Los bosques españoles, las montañas están llenas de cortafuegos, de puestos de vigilancia en mitad del bosque. La gente de los pueblos, además, se vuelca con esto, se encarga de tener el monte de su municipio lo más limpio posible. Porque saben, como es lógico, que si hay un incendio, pues su casa será la primera en arder. Todo esto es lo que no estaban haciendo en California, ni en Los Ángeles ahora, ni como os comentaba el otro día, en aquel incendio de Paradise, en el norte del estado, cerca de Sacramento, allá por el año 2018. Bien, seguimos con Miguel, que es de Costa Rica, y que me cuenta una cosa
sobre la suscripción a mi canal de YouTube, que me ha preocupado un poco. Así que paso a la nota de voz de Miguel y ya me diréis si os ha pasado lo mismo. Buenos días, Fernando Díaz Villanueva. Me preguntaba por qué hace unos días no había vuelto a ver publicaciones suyas y me di cuenta que YouTube me quitó la suscripción totalmente. No sé qué es lo que está pasando en esa plataforma, si está fallando o quieren hacer ocultar el canal de alguna manera, pero apareció de suscrito y yo no he tocado eso. Tengo ya varios años de estarle escuchando y digo que raro, no ha vuelto a publicar, debe ser que está de viaje o alguna situación. Resulta que YouTube me quitó la suscripción. Pues Miguel, como decía antes, no sé a qué se deberá eso. Esa es la verdad. Quizás ha sido un fallo puntual de la red, no lo sé. Ya sabes que, bueno, en la imprenta hay duendes, pero es que en Internet también los hay. Así que te agradecería mucho, bueno, os agradecería mucho. Por eso he pasado esta nota de voz, que me dijeseis si os ha pasado algo parecido. ¿Por qué? Pues porque en el caso de que esto sea algo normal, que vea que efectivamente hay muchos casos, pues se lo comunicaría a YouTube. Yo con el tamaño de mi canal, pues ya puedo solicitarles cosas, o por lo menos si les envío un correo, pues me lo contestan, tienen ese detalle. Así que si esto pasa más a menudo, se lo comunicaré. Bien, pues con esto vamos a terminar. Vamos con Pizarro, que nos habla del regreso de Donald Trump. Donaldo prometió un cambio, ha recibido un apoyo incontestable y se ha puesto manos a la obra desde ya. Le corresponden 100 días de gracia, si es que los polarizados y horrorizados demócratas tienen a bien dárselos, y los suyos torcerán el morro si pierde la batalla contra la inflación. Arranca el mandato. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy. Estamos a 27 de enero, mañana será 28 y estaré aquí de vuelta. Hasta mañana.